Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Diálogos Dominicales para un encuentro con el ser. En el día de hoy el diálogo va a ser sobre cerebro y conciencia. ¿Puede existir la conciencia independiente del cerebro? Y para ello tenemos un invitado muy especial que hace parte de la Fundación Proyecto Alma, en calidad de miembro adherente, Alejandro Melo Florián, desde la ciudad de Bogotá. Alejandro es médico, internista, además escritor, tiene un libro maravilloso sobre cerebro, mente y conciencia. Comienzo dándote la bienvenida, Alejandro. Un abrazo y bienvenido. Muchas gracias, Uriel. Un placer compartir sobre este interesante tema con toda nuestra audiencia. El doctor Carlos Delgado, él está pendiente de conectarse en cualquier momento. En este momento se encuentra en una conferencia y ya tendrá la oportunidad de estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar acerca de la fundación. Siempre comienzo pues por este tema, porque algunas personas están recién ingresando a este programa por primera vez. Entonces es importante que se sepa acerca de la Fundación Proyecto Alma. Me voy a permitir hacer una lectura acerca de la fundación, cuál es el objeto social, en fin. En el capítulo segundo de los estatutos se habla acerca del objeto social y de desarrollo. Por favor, agua. La Cierro con Fundación Alma, les agradezco por favor que quienes estén ingresando sin volumen, por favor, yo se los había quitado, pero sin volumen, por favor. Gracias. El objeto social de la fundación, eh, contribuir al rescate y la construcción de una nueva especie humana. Para alcanzar este objeto social, tiene unos objetivos muy específicos, como es desarrollo de actividades para ofrecer un tratamiento integral a enfermedades crónicas y terminales, como el cáncer, la hipertensión, fibromialgia, SIDA, utilizando para ello todas las tecnologías disponibles, tanto de la medicina alopática como de las consideradas alternativas, incluyendo la naturista, herbal, china, ayurvédica. Realización de actividades y estrategias que ayuden al autoconocimiento y al desarrollo integral y holístico del ser humano, utilizando para ello diversas técnicas, tanto de Oriente como de Occidente. Colaboración para el rescate y la construcción de un nuevo ser humano plenamente consciente de sus potencialidades y del rol que debe desempeñar en el cambio de las estructuras de la sociedad. Desarrollo de un programa continuo de capacitación y formación a nuevos líderes y terapeutas que sean los encargados de difundir la filosofía y los principios rectores de la Fundación. Organización de simposios, talleres, conversatorios, publicación de revistas, libros, textos, comercialización y venta de tecnologías, productos terapéuticos y nutricionales, exportación o importación de productos o tecnologías que estén acordes, por supuesto, al objeto social de la fundación, realizar proyectos de promoción, prevención e intervención, asesorar a instituciones públicas y privadas, ONGs. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la Fundación Proyecto Alma? Asistir con voz y voto a las asambleas generales, postularse para ocupar un cargo en la junta directiva, recibir un descuento del 20% para cursos de formación, para talleres y todas las actividades de tipo académico, tener un descuento del 15% en libros o materiales, tener un descuento del 20% para la atención en consulta de medicina y psicología con enfoque integrativo, tener un descuento para productos que comercialice la fundación, tener prioridad para participar como conferencista o colaborador en las actividades, tener prioridad y descuento si se desea escribir o editar materiales que tienen que ver con el objeto. Bueno,
tenemos Solo algunos faltó el cursos. helado de fresa. Tenemos algunos cursos y diplomados que hacia una medicina integrativa, aprendiendo a ser su propio terapeuta. El primero con el que vamos a iniciar es la respuesta de la relajación, que ya en esta semana les voy a estar enviando la invitación para este primer curso que vamos a desarrollar. Los profesionales para la consulta integral que en este momento tenemos la doctora Clara Inés Gómez, que es internista, intensivista, psicoanalista, la doctora Lucía Rodríguez con medicina ayurveda, Alejandro Melo, internista, Carlos Delgado, internista y Uriel Escobar, psiquiatra. Los miembros fundadores de la fundación, Carlos Delgado, Uriel Escobar, estos son los miembros adherentes. En el programa del día de hoy, pues quiero presentar a los nuevos miembros adherentes de la fundación. La doctora Clara Pilar Vélez Gómez es médica, además tiene formación en medicinas alternativas y en medicina sintergética. Y además, Glenis Arciniega Ricardo, de la ciudad de Bogotá, es bacterióloga. A estas queridas miembros adherentes de la Fundación, ¿Y bienvenidas. usted? Con cerveza. Ustedes van a tener ahí en el chat, ya están colocados, cómo contactarse con la Fundación Proyecto Alma. Estos son la información, está el mail, está para, si ustedes quieren pertenecer a la comunidad en el cual se presentan pues todo lo que nosotros producimos como fundación, el Facebook, el Instagram y además el teléfono que es un WhatsApp para, en caso de que ustedes deseen alguna consulta con los profesionales de la Fundación Proyecto Alma. Esta es toda la información. Están cordialmente invitados para que hagamos parte de esta fundación, que reitero, lo consideramos como una comunidad que se está formando acá en Colombia y tiene ese propósito grande, ese propósito fundamental, y es dar un espacio para que el ser humano reflexione sobre su propio ser, pero además para trabajar en aspectos que tienen que ver con el enfoque integral, holístico del ser humano y dentro de eso, pues todo lo que tiene que ver con las formaciones, con las atenciones desde las diferentes ópticas, desde las diferentes disciplinas. Y comenzamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es acerca de cerebro y conciencia. Y tenemos una pregunta retadora que voy a exponer la primera parte, son 4 minutos y después Alejandro nos va a hablar acerca de este tema y luego esperamos que sea a partir de las 9:30, queda abierto la discusión para que ustedes todos participen en este diálogo. Este artículo que les comparto a ustedes en el día de hoy es una reflexión que ha sido publicada en el diario de acá de la ciudad de Pereira. En este momento estoy en la ciudad de origen, estoy acá en Barranquilla con un cordial saludo. Eh, y reitero, es un aporte como un insumo para la discusión que vamos a tener. La conciencia lo es todo, se denomina el artículo. El individuo humano, como resultado del proceso evolutivo de la especie, ha desarrollado una conciencia de su propia existencia. A lo largo de la historia de la civilización, esta facultad ha generado grandes debates acerca de su definición, de cuál es el asiento anatómico donde se desarrolla, de la función que cumple y sobre lo más controversial. ¿Es la conciencia un producto del funcionamiento cerebral como una propiedad emergente o, No por entiendo el la conferencia contrario, ni nada. trasciende lo puramente físico y puede existir de forma independiente? Comencemos por el primer y segundo aspecto. Relacionado con la definición y las bases anatómicas, la conciencia es la capacidad del individuo para percibir el entorno en el cual se desenvuelve, así como también las sensaciones internas del cuerpo y los procesos psíquicos y emocionales. El psiquiatra suizo Eugen Bleuler
1857-1939, la definió como el conocimiento del conocimiento propio, haciendo referencia a aspectos como la metacognición. La metacognición es la capacidad para entender el estado de la mente propia, la de los demás, y de anticipar la conducta a partir de la percepción de emociones y sentimientos. Para su exploración, las ciencias de la mente la definen de una manera operativa como la capacidad para estar en estado de vigilia, que es el estado que se considera normal, o cuando se altera la conciencia. Tiene unos grados dependiendo del grado de alteración: la letargia, la obnubilación, el estupor y el coma. Con respecto a las bases sobre las cuales se produce el funcionamiento de la conciencia, hay dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado, están los filósofos e investigadores denominados fisicalistas, que consideran que todo lo que existe en el mundo es físico, que puede ser estudiado y comprendido a través de entidades y fenómenos materiales o de la energía, que es el tejido que sustenta cualquier entidad tangible. Desde esta perspectiva, el cerebro es el órgano encargado de producir los contenidos de la conciencia ya referenciados. La conciencia es entonces una función emergente del cerebro, o sea, es una resultante de la complejidad y organización de las redes neuronales y de la acción de hormonas y neurotransmisores que actúan sobre la fisiología cerebral. La otra postura, distinta pues a los de fisicalistas que ya vimos, sostiene que la conciencia es algo más que una función emergente del cerebro y que existe independientemente de este, que es un medio a través del cual ella se manifiesta. Las tradiciones espirituales, en especial los Vedas, los Vedas son textos que según el hinduismo contienen el conocimiento fundamental relacionado con la causa subyacente, la función y la respuesta personal a la existencia. Afirman los Vedas que, abro comillas, la fuente de todo lo físico y material es un campo de conciencia. La ciencia también ha realizado un aporte fundamental en este último aspecto. El físico estadounidense Steven Weinberg, 1933-2021, junto a los también físicos Aldous Salam y Sheldon Lee Glasgow, ganaron el premio Nobel en 1979 por un descubrimiento revolucionario. Mire lo que encontraron ellos. Todo lo que observamos en el nivel de manifestación superficial parece provenir de un campo unificado de las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza. La conciencia, desde esta perspectiva, lo es todo. Trasciende la materia. Es Dios, la fuente creadora de todo lo existente. Bueno, esto es el primer insumo, el aporte que realizo, y vamos, Alejandro, adelante. Bueno, entonces la pregunta de si es independiente la conciencia del cerebro, a la luz de estas posturas nuevas de sacar la conciencia del cerebro de lo que es el dualismo interaccionista, pues la respuesta es sí. Obviamente, el tema de la conciencia es un tema duro porque lo miran las ciencias exactas, lo miran las ciencias del espíritu, lo miran las ciencias del arte, lo miran todas las manifestaciones del saber humano. Y pues nosotros tenemos una tara en Occidente y es que vemos las cosas con ojos de sustancia. Queremos considerar la conciencia como una sustancia. De hecho, pues tenemos aquí este rezago cartesiano de considerar a la conciencia como la res, la sustancia pensante y el cuerpo como la sustancia extensa, lo que ocupa un lugar en el espacio.
Pero bueno, a Descartes también hay que reconocerle, y eso no lo dicen mucho, que también hablaba de la de la sustancia infinita. Entonces ahí él dejaba cabida para todo lo trascendente. Entonces, pues nosotros tenemos que empezar a pasar de sustancia a proceso. Y esto pues implica un cambio de paradigma, de una forma de interpretar y ver la realidad, porque la conciencia, ya vimos como epifenómeno, no es una propiedad emergente. Hay varias pruebas, varias hipótesis en torno a esto. Y si se mira a través del dualismo interaccionista, pues aquí tenemos una posición ontológica interesante y es la de tener el mundo de las ideas, el mundo de la mente autoconsciente y el mundo del cerebro físico y funcional como tal. Entonces, aquí el tema es sacar la conciencia del cráneo y pues nosotros también, los que tenemos formación en ciencias de la salud, también tenemos una concepción localizacionista desde el punto de vista que tenemos esta propuesta en su momento del descubrimiento de Giuseppe Moruzzi y de Horacio Magún cuando encontraron la sustancia reticular activadora ascendente y cuando la manipularon en experimentos en modelos felinos, pues el animal se quedaba sin conciencia. Entonces dijeron, ahí está la conciencia, pero en realidad eso es un correlato anatómico de la conciencia. Cuando digo correlato, quiero decir que se trabaja con ese órgano, pero no es el proceso como tal. Entonces, si me aceptan el símil, es como si fuera el interruptor, pero no es la electricidad. Entonces, esto nos lleva a a un punto de qué es la conciencia. Entonces, no sé si de pronto aquí la doctora Clara quisiera hacer algunos comentarios sobre esto, si nos acompaña. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, efectivamente, pues es un tema difícil de tratar, es un tema complejo. Hay algunas cosas que quisiera enfatizar y que tú ya las has comentado. La conciencia es el nuevo paradigma. Antes hablábamos de la razón, ahora hablamos de la conciencia y las implicaciones que tiene eso en el ser humano. Y simplemente la conciencia es darse cuenta de sí mismo y del entorno. Entonces, como darse cuenta de sí mismo y del entorno, la conciencia está en todos los seres vivos. Y el problema es un problema netamente de estratificación. Unos tienen un mayor nivel de conciencia y el ser humano, con toda la complejidad de su sistema nervioso, tiene un nivel muchísimo más complejo de conciencia. Pero, digamos, eh, la, la amiba tiene conciencia de sí misma y del entorno que la rodea, de los cambios de pH, de qué puede afectar su vida, con qué me alimento, etcétera. La hormiga tiene una complejidad mucho mayor, ya hay una comunidad, como trabajo, necesitamos tal hojita, tenemos que ir a tal hora a recogerla, etcétera. Y el ser humano, con su complejidad de sistema nervioso, tiene un nivel mucho mayor en este aspecto. Eh, Hay un aspecto importante digamos, en el ser humano y es que siempre nos hemos enfocado hacia la parte cerebrocentrista, pero el ser humano tiene muchísimas terminaciones neurológicas y muchas áreas que netamente en el momento es muy difícil de precisar. No hay un elemento para diagnóstico que nos diga esto ha definido que la conciencia es en tal sitio o este elemento nos va a ayudar a definir hacia dónde va la conciencia, etcétera, pero se sigue investigando y probablemente en algún futuro podamos llegar, perdón, a una conclusión. Dentro de ese aspecto de la conciencia, en donde es darme cuenta de mí misma y de mi entorno, hay un aspecto muy interesante
que es darme cuenta del otro, de dónde nace la compasión, de dónde nace la empatía, de dónde yo sé que ese sufrimiento de ese ser humano que está en Gaza aguantando un bombardeo me afecta. Eso también es conciencia. Eso también, y se ha denominado como alteridad. ¿Cómo? Hay algunas cosas que sugieren que de pronto la conciencia no está en el cerebro. Y uno de los aspectos es la parte netamente anatómica y patológica. Hay un caso muy famoso de un paciente que tenía una hidrocefalia y el paciente consultó a su neurólogo por un dolor de cabeza. Era un paciente joven, estudiante, ya tenía un empleo, manejaba muy bien su familia, manejaba muy bien su entorno y decidieron hacer imágenes diagnósticas. En esas imágenes diagnósticas se encontró que el cerebro era agua y el resto era una corteza chiquitica, chiquitica. Y a pesar de todo, él tenía un aspecto de conciencia como lo hubiera tenido otra persona con un cerebro normal. Entonces, esto es una cosa de seguir investigando, de seguir buscando, de seguir reflexionando. Tal vez para algunos estos términos sean nuevos, pero es un aspecto muy interesante que está tocando muchísimas disciplinas en el día de hoy. Sí, de hecho, cuando tú mencionabas lo de la alteridad, lo de tener en cuenta al otro, pues implica una atribución interesante de la conciencia, pues ya en niveles de mayor complejidad como el del humano, como es el de tener propósito, el de tener valores, el de tener significado, que no son los únicos, porque eso está relacionado con esa conciencia moral, con esa conciencia reflexiva que a veces uno encuentra con que esa definición filosófica también se cruza con la definición mucho más amplia de conciencia. Y ahí pues le caben otros atributos a la conciencia, o sea, el hecho de que la ameba, de que los niveles unicelulares que no tienen cerebro igual tengan esas propiedades sintientes, eso es como eso es como la propiedad unitaria de la conciencia. La sintiencia es un término nuevo que va acompañada en la medida de ir avanzando filogenéticamente con subjetividad, con conocimiento, ya estamos avanzando un poco más en la parte biológica, capacidades de elección, tener autonomía. Entonces, más todo lo valórico, el propósito, los valores y el significado. Entonces, esto es como una respuesta a qué es la conciencia. Y entonces llegamos al tema de de dónde se ha originado esta idea de la conciencia como independiente del cerebro. Y entonces eso tiene una trayectoria muy larga, si uno lo quiere ver desde Grecia, desde Egipto, pues ahí está. Pero la idea es de pronto venirnos un poco más para acá, cuando ya vemos la idea un poco más con nuestra óptica científica. Y entonces hay una vertiente biológica, una vertiente de reanimatología, donde la doctora Clara pues ha militado y tiene una amplia experiencia. La de los fenómenos sí, que propuso, por ejemplo, el matemático y filósofo de la ciencia Bertrand Russell, y una propuesta ontológica, por hacer un resumen grosso modo. Y entonces, por ejemplo, en biología, hubo un embriólogo a inicios del siglo XX que se llamaba Hans Driesch, alemán, y él hizo experimentos con erizos de mar, los cortaba, suena un poco cruel, pero lo interesante es que el erizo se reproducía en una versión más pequeña, pero lograba reproducir el mismo erizo. Y eso con el paso del tiempo, pues eso en su momento se llamó vitalismo, esa corriente de que la naturaleza pues tiende a ser redundante y a seguir unos patrones de forma, hizo que un embriólogo que se llamaba Conrad Waddington, biólogo también filósofo de la ciencia, llegara a hacer la propuesta de las creodas
o campos de energía que generaban el moldeamiento de seres vivos. Eso lo hizo él a finales de los 40, lo cual también fue una idea que en un escalón superior la propuso Rupert Sheldrake. Y a nosotros ya nos toca mucho más cercana, más en nuestro tiempo, la, la concepción de Gaia de James Lovelock, con el hecho de que Gaia es un sistema autorregulado donde todos los organismos, incluidos nosotros los humanos, pues interactuamos y somos interdependientes y formamos diferentes bucles, diferentes ciclos, y esos ciclos se autorregulan y tenemos una homeodinamia. Desde el punto de vista de los fenómenos, sí. Entonces tenemos algunas cosas que uno empieza a ver, bueno, ¿y esto cómo juega? Entonces aquí están los fenómenos de clarividencia, de clariaudiencia, el registro en universidades norteamericanas sobre casos de reencarnación que han sido estudiados exhaustivamente, y algún caso, por ejemplo, de literatura antigua del desdoblamiento que tuvo Santa Teresa de Ávila cuando uno va a visitar allá la casa museo de ella. Y les había hablado al principio de la hipótesis de los tres mundos, la que propuso Karl Popper y John Carew Eccles, en que el mundo uno es el mundo de las ideas, es el mundo de la cultura, es como lo que está allá en esa teoría, en ese gran campo unificado que propusieron Weber, que propuso Abdul, que nosotros interactuamos con todo lo que ha sido, lo que es, lo que será, lo hacemos a través de la mente autoconsciente y tenemos un vehículo de, de, de manifestación de esto, que es el cerebro con todo su funcionamiento electroquímico. Y dejé de último la reanimatología, porque aquí la doctora Clara pues puede decir mucho más. Lucía está con la mano levantada. Buen día, Lucía. Un abrazo, cordial saludo. Adelante, por favor. Sí, ahora ya puedes prender el... Ya. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto, Ok, perfecto. ok. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Alejandro, por esa amplia explicación, muy interesante. Sin embargo, yo tendría para aportar a esto, obviamente desde la enseñanza de Maharishi Mahesh Yogi, cuando vino a Occidente desde India, después de haber hecho sus estudios en filosofía y física mecánico-cuántica, vino a Occidente a traer casi que una revelación. Hay personas que consideran que él estaba como en el centro del conocimiento. Y básicamente lo que vino fue a exponer cómo los físicos mecánico-cuánticos estaban allí frente a la materia en un punto diminuto que de pronto saltaba a la vista, pero de pronto desaparecía. Y otra vez saltaba a la vista y lo veían perfectamente, pero otra vez desaparecía. Y empezaron a investigar qué estaba pasando allí. Y era simplemente eso a lo que se refería el doctor Alejandro, el campo unificado convirtiendo la energía en materia. Convertir la energía en materia, de alguna manera, es justamente el proceso que nosotros tenemos en nuestro cerebro a través de la cognición, el conocimiento, los pensamientos, los sentimientos. Es esa energía que se está moviendo dentro de nosotros y se expresa, llega al momento de la expresión. Pero volviendo un poco a ese campo unificado que en realidad es conocido a nivel de meditación en Ayurveda como el campo unificado o la conciencia única o conciencia de la expresión de lo que vive, que tiene en el fondo pues algo muy lindo, y es que nosotros desde el punto en donde estamos podemos llegar allí, tocarlo, experimentarlo.
no solamente Oh, 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 oh. ¿Qué ha pasado acá? No, espérate. Eh, Lu- Lucía, ¿puedes abrir nuevamente el micrófono? Hubo algo ahí y se... Emilce lo Ahí, cierra, por favor. Listo. Y Emilce, por favor, cierra el sí, señor, micrófono. Emilce Pachón, y sí, ahorita señor. le doy la palabra. Ok, No, señor, tranquilo, tranquilo que se me, ya ok. lo apago. Listo. gracias, Adelante, Lucía. gracias, doctor Uriel. Entonces, de la forma como nosotros estamos, digamos, actuando desde esa conciencia, es que podemos desarrollar nuestra conciencia individual a través de ese desarrollo, no solo de la conciencia colectiva, de la conciencia social, sino tocando, haciéndonos parte de ese proceso de desarrollo de la conciencia total, de la conciencia unificada, como a través de procesos en donde hay una introspección, como por ejemplo la meditación trascendental, las técnicas avanzadas, eh, los programas de CIES, en donde nosotros lo que estamos haciendo es contactar ese campo unificado y llegar allí y ser parte de esa expresión creadora. Eso como conciencia de unidad. Gracias. Gracias a ti, queda abierto el diálogo. Si ustedes tienen algún comentario, lo pueden colocar acá o si ustedes desean darlo en directo, pueden activar el micrófono, pueden levantar la mano para que nosotros iniciemos acá lo del diálogo. Creo que la Bueno, doctora Clara tenía algo que comentar en torno al tema de reanimatología, de toda esa Eh, fuente de evidencia. sí, sí, Alejandro, lo que uno vive en reanimación y lo que se habla de reanimación es que el cerebro es muy sensible a la hipoxia y cualquier disminución, que es lo que hablamos como una sistolia, como una fibrilación ventricular, etcétera, que llegue a afectar el aporte de oxígeno al cerebro y después de determinado tiempo, que ha variado entre 5 a 7 minutos, el cerebro no va a responder. Y la premura de una reanimación es esa, es tratar de que llegue en un momento dado un aporte de oxígeno adecuado cerebral para que ese cerebro no se dañe. Sin embargo, a pesar de, pues, de ese daño cerebral, a pesar de que muchas veces los pacientes se ha visto que han durado más de esos minutos como de seguridad en relación a un paro cardiorrespiratorio, hay pacientes que tienen lo que se ha denominado las experiencias fuera del cuerpo y las experiencias de la muerte, en donde ellos son conscientes del entorno, de que están en una sala de cirugía, son conscientes de lo que hacen los otros, los médicos por reanimarlo, y tienen autoconciencia de determinados puntos. Esto ha cuestionado muchas de las cosas que como límites se tienen en reanimación, porque hay pacientes que después de ese tiempo han sobrevivido y han quedado sin ningún tipo de secuela, y sigue en cierta manera cuestionando si el cerebro es la fuente de todo o realmente hay otra dimensión adicional que nos lleve a que ese individuo supere un evento como este. Gracias. Sí, gracias. Miguel, y quisiera comentar también, complementar pues lo que dijo, eh, lo que se mencionó en torno a lo de en torno a lo de la concepción oriental de conciencia como como unida a ese campo, eh, a ese gran campo de conciencia, a ese gran campo unificado. Y es que la física, lo interesante es que buscando desentrañar la realidad, pues
arranca cuando Faraday y Maxwell describen los campos, después llega ese famosísimo experimento de la rendija que empezó el británico Thomas Young. Luego, en torno a ese experimento de la rendija, es cuando se descubre el tema de que la luz puede ser onda o puede ser partícula. Es las dos al tiempo. De hecho, hay un término por ahí que circula que se llama la ondícula. Y por último, llegamos a esta hipótesis de Penrose-Hameroff, de Roger Penrose y de Stuart Hameroff, donde la conciencia tiene atributos cuánticos. El cerebro obviamente está unido a fenómenos cuánticos. La sola percepción de la luz, el transporte de neurotransmisores en el flujo lento axonal, es fenómeno que ocurre en el espacio de lo cuántico, donde aplica la constante de Planck. Y entonces aquí es donde la conciencia se une campo, a ese campo unificado. Está también pues el concepto de lo que acaba de decir la doctora Clara, de todas esas experiencias al borde de la muerte, donde por ejemplo vale la pena que uno profundice en las que tuvieron por ejemplo el neurocirujano Ivan Alexander, que entre otras son muy parecidas a las del niño Colton Burpo, y por último, pues todas las del yoga, por ejemplo, Pauwels y Berger, que eran dos físicos cuánticos, escriben en El Retorno de los Brujos ese cambio de la forma, de la capacidad de percepción del meditador, que puede pasar de un átomo a un sol. Y lo curioso es que hay ese cambio geométrico, lo describen matemáticas transfinitas, y en su momento esas fueron resueltas por dos matemáticos, uno Banach y otro Tarski. Entonces, algo de la evidencia en torno a la conciencia como campo por fuera del cerebro, para complementar eso. Bueno, cuando yo comencé, les leí el artículo, ¿no? Que publiqué en el día de ayer y que está pues en las redes, en la cual planteaba que la conciencia lo es todo, pero que hay dos posiciones claramente diferenciadas. Uno, el concepto de los fisicalistas, a nosotros nos formaron, especialmente neurólogos y psiquiatras, con esa concepción. Uno de los neurocientíficos más conocidos acá en Colombia escribió un libro, El cerebro y el mito del yo. Ustedes recuerdan ese texto, ese libro, en el cual él plantea muchos de los elementos de los fisicalistas, ¿no? Que en ese momento son muchos en todo el mundo y de hecho es la tendencia que ha estado predominando. Y en términos pues muy sencillos, digamos, como se plantea ahí en el artículo y que también lo expresó muy bien Alejandro, es que la conciencia no existe sin el cerebro. Eso es la postura fundamental de ellos y que la conciencia no es más que el resultado, digamos así, de una serie de mecanismos, tanto neurobiológicos como hormonales, de la interacción de las redes neuronales y como consecuencia de eso surge la conciencia como una propiedad emergente. Entonces, me gustaría de pronto, si algunos de los que están acá presentes quieren opinar algo con respecto a esto, ¿no? Aquí hay colegas, estoy viendo a Jaime Guayacán, que está acá, un cordial saludo. Aquí también estoy viendo a Jorge Neira desde Cincelejos y también quiere hacernos algunos aportes. Pero antes de irlos motivando a ustedes para que participen, pueden levantar la manito y pedir un espacio. Ah, también está por acá Eduardo Miranda. Yo estuve revisando, Lucía, y el texto que yo escribí, tomé muchos elementos de Maharishi, ¿no? Porque revisé el texto de Tony Nader, quien ha seguido uno de los neurocientíficos pues, más conocidos en este momento y que también de alguna manera direcciona las investigaciones de Maharishi. Pero yo hablo acerca de los Vedas, ¿no? Y especialmente de los últimos escritos de los Vedas que es el Vedanta. Y el Vedanta lo plantea de una manera muy clara, por eso yo lo coloqué entre comillas, en el cual dice que la única realidad que hay, ¿cierto?, es la conciencia.
que la conciencia trasciende, digamos así, la parte física. Y Carlos no se ha podido conectar en el día de hoy. Él tiene un libro que nosotros hablamos en uno de los conversatorios acerca del cerebro invisible, ¿no? Y él dice que el cerebro, por supuesto, cumple una función absolutamente importante con todos estos estudios que han hecho las neurociencias, pero que hay que colocarlo en su contexto. O sea, él habla del cerebro y los investigadores también lo plantean de esta manera, el cerebro como el hardware, ¿cierto? El hardware. Y la conciencia como el software, o sea, algo que lo trasciende, pero que necesita para expresarse ese aparato, ese hardware, ¿no? Digamos así. Entonces, lo que plantean los Vedas, pero también Buda lo planteaba, ¿no? Desde el punto de vista de la indagación. Ahora bien, esto no se había estudiado mucho, pero a partir de las indagaciones de un psiquiatra, un colega, el doctor Carl Gustav Jung, se comenzaron a investigar más elementos cuando él hablaba de los fenómenos de la supraconciencia, o sea, de experiencias que están más allá del campo perceptual normal. Porque en el libro de Tony Nader, que se llama Un océano infinito de la conciencia, él dice que nosotros podemos percibir esa independencia de la conciencia a través de qué? A través de la práctica. ¿Qué tipo de práctica? La práctica meditativa, a través de las técnicas de meditación. Y él tuvo ese encuentro. Tony Nader, pues, es un neurocientífico y finalmente él tenía como muchas dudas con respecto pues a cómo se daba el fenómeno de la conciencia, especialmente en nosotros los seres humanos, y comenzó y se inició, por supuesto, en la técnica de Maharishi, quien fue su profesor, y entonces a través de esa técnica, digamos así, de la práctica, él fue encontrando nuevos elementos que explicaban este fenómeno de la conciencia. Ahora, cuando yo planteo esto que la conciencia lo es todo, no es que estoy ni demeritando por un lado el funcionamiento perfecto que tiene las estructuras cerebrales, pero tampoco estoy en el plan del sí o el no, del blanco o del negro, porque en la investigación científica, especialmente lo que nos han aportado las neurociencias, la física y la mecánica cuántica específicamente, es que somos parte de un todo, ¿sí? Y dentro de ese todo hay expresiones diferentes, en este caso la expresión de la materia, por supuesto, la energía. Entonces, es un tema bien interesante que yo quiero que lo hablemos en este diálogo. Si hay alguien que quiera intervenir, especialmente si quiere hablar un poco acerca de lo que plantean los fisicalistas. Vamos a ver si de pronto hay alguien acá que nos haya hecho algún comentario. Mientras tanto, Alejandro, ahí te dejo en la palabra. De hecho, cuando uno se encuentra con esta vertiente oriental, de la cual no tengo toda la familiaridad que tú tienes, yo solamente he leído algunas cosas de un autor que se llama Arthur Powell y pues él habla de diferentes niveles de captación del todo. Entonces, aquí entran algunas palabras como diferentes planos de conciencia. Entonces, hay un plano de conciencia de la vitalidad, hay un plano de conciencia de la emoción, hay un plano de conciencia de la mentalidad, hay un plano de conciencia de lo causal y hay un plano de conciencia de la no causalidad. Entonces, pues todo esto tiene unos nombres en sánscrito y los meditadores expertos pues son capaces de trascender a ese nivel de campos de conciencia. Entonces, una de las cosas interesantes, hay un libro de un autor que se llama Sogyal Rinpoche,
y él comenta que que uno de los criterios para saber si la meditación está siguiendo el curso deseado, pues es validarla con lo que, con lo que sienten en sus meditaciones otros meditadores expertos, y en la medida en que haya consenso en lo que perciben, pues se dan cuenta que el proceso se está haciendo adecuadamente. Entonces, es una forma también de poder decir la meditación tiene pues ese impacto. Y obviamente el impacto de de la meditación de todos los cerebros que meditan en la conducta, el impacto que tiene, por ejemplo, que ya eso es conocido en estudios de neuroimágenes, en reducción del tamaño de la amígdala. La amígdala pues es un complejo que está ya de neuronas en el núcleo, en el lóbulo temporal, y se correlaciona con el miedo. La medida que uno tenga amígdala más grande, pues tiene mayor capacidad de sentir miedo, mayor capacidad de tener ataques de pánico. Y la meditación eh, reduce el tamaño de la amígdala, aumenta el tamaño, el espesor de la corteza prefrontal, que es la corteza del raciocinio, la de eh, prever las cosas. Y de hecho, en algún programa que hubo en el eh, alma, en mente-cuerpo, se hablaba que cuando hay un mínimo porcentaje de personas que hacen la meditación, disminuyen los actos delictivos en en esas ciudades, que ese fue un estudio en el cual, Uriel, tú tuviste la oportunidad de participar. Sí, claro, entrevisté a una de las personas que estuvo ahí en ese estudio que lo hizo precisamente Maharishi, ¿no? Él también fue un discípulo de Maharishi y es un estudio muy bien sustentado desde el punto de vista de la ciencia, pero además tiene una explicación desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ¿no? Nosotros en este programa, en estos diálogos, estamos generando una energía que baja los niveles de agresividad, los niveles de violencia, porque nosotros somos energía, ¿no? Entonces, cuando toda esa energía se une, por eso la importancia que nos dan a nosotros nuestros maestros de que hacer la meditación grupal, ¿cierto? La meditación grupal tiene un impacto muy grande, muy importante, y esto se está estudiando cada vez más. Lo que tú planteas, se han hecho estudios desde el punto de vista de la neurociencia, cómo las personas que tienen 10.000 horas de meditación, que fue un estudio que lo permitió el Dalai Lama con los monjes que meditan, encontró que hay un engrosamiento de la corteza prefrontal, ¿cierto? Que es la corteza que tiene que ver con el autocontrol, el autoconocimiento. Bueno, por acá está levantando la mano Lucía, y también hay unas inquietudes acá que voy a plantear apenas termine Lucía. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Uriel. Bueno, solo para comentar que para quienes no tienen, digamos, este nivel de relación con meditación, con yoga, con esta orientación o este enfoque del que yo les estaba hablando, básicamente eh, podría uno preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve contactar ese campo unificado o esa conciencia de unidad? Y aquí la respuesta sería, pues básicamente porque siendo la conciencia de unidad el campo desde donde se genera todo lo que nosotros vemos, realmente este mundo que podemos tocar y que podemos sentir a cada instante, realmente es producto de ese campo unificado. La realidad está allí, en ese campo unificado, en ese poder de creación infinito. ¿Y qué pasa cuando un cerebro está entrenado o, digamos, lo que hablábamos hace un momento, lo que explicaba el doctor Uriel, de esas 10.000 horas de meditación para incrementar el volumen no solamente del hemisferio frontal, sino la capacidad cerebral en sí, no de producción de pensamientos, sino de calidad de pensamientos, de calidad de asimilación, de retención, de entendimiento, y más allá de eso, la capacidad de creación. ¿Creación a qué nivel? Creación, por ejemplo, de la paz,
Por eso se escogió la raíz cuadrada de la población mundial para hacer este estudio que hizo Maharishi Mahesh Yogi. La raíz cuadrada de la población mundial, un grupo de 10.000 siddhas haciendo algo que se llama el programa de vuelo. Pueden buscar en internet el vuelo yógico, en donde básicamente no se trata en sí del levantamiento del cuerpo de esa capacidad de levantar y volver a caer y de estar suspendidos en el aire. No se trata de eso, sino lo que está sucediendo realmente en el cerebro, que es esa perfección y ese equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, como si los estuviéramos viendo en un lector de un electroencefalograma, en donde las dos agujitas se están moviendo exactamente iguales. No como cuando vemos cualquier tipo de electroencefalograma que cada aguja se mueve independientemente, es decir, la actividad de cada hemisferio cerebral es distinta. En el caso de este programa, cuando se está practicando, si se hace un electroencefalograma, las dos agujas están vibrando exactamente con un nivel de elongación mínimo, es decir, todo dentro de una franja de muchísimo equilibrio, paz mental, y desde allí se genera toda esa capacidad que les estaba explicando de creación, por ejemplo, de paz, de tranquilidad, de resiliencia, de capacidad de autocuración, de autosanación, porque es el campo de todas las posibilidades. Desde allí se está creando materia, se está creando la perfección, porque somos la imagen de la perfección del universo en cada uno de nosotros, y simplemente el recorrer, el andar por la vida, desconectándonos de eso, olvidándonos de eso, hace que entremos en la enfermedad o hace que entremos en situaciones complicadas de salud y de vida. Eso era lo que quería explicar. Muchas gracias. Gracias. Tú estás pidiendo la palabra, Clara, pero aquí hay una inquietud de Luz Giné para que de una vez también hable sobre ella. Dice, estoy de acuerdo, y gracias Luz Giné por conectarte y estar con nosotros. Estoy de acuerdo con la doctora Clara de esa explicación porque tuve un accidente y me salí del cuerpo y yo veía todo y me vi tirada en el piso y las heridas, sí, exactamente, y las heridas que tenía. Adelante, Clara. Sí, exactamente ese tipo de experiencias es la que han cuestionado que realmente el cerebro sea el único centro, que seamos cerebrocentristas y que realmente la conciencia corresponda a algo adicional. Yo quería complementar algunas cosas que dijo Lucía y que tú has mencionado, y es el papel de la meditación. Yo creo que hay mucha gente que nos escucha que realmente de pronto no tiene experiencia en este campo. Entonces la pregunta es, ¿cómo desarrollamos la conciencia? La conciencia se puede desarrollar a través de varios puntos. Primero, no vivamos automatizados. La sociedad nos ha llevado a un ritmo de vida en la cual la gente se automatiza. Hablamos de la inteligencia artificial, pero qué triste, la inteligencia artificial somos nosotros, porque somos máquinas que cumplimos un horario, que cumplimos unas funciones, pero no llegamos a nada más. Entonces, un papel importante es la reflexión de cómo me sentí hoy, por qué hice esto, por qué ayudé al otro, por qué lo agredí, etcétera. Tener un momento de reflexión en la vida. Y obviamente el gol estándar es la meditación. Y la meditación, con lo que explica Tony Nader, es simplemente desarrollar hay un observador que digamos que es la conciencia, un proceso de observación y un objeto. Y es tratar de deslindar cada una de estas partes. Esto es lo que quería agregar, Uriel. Muchas gracias. Bueno, Diana Castro nos dice, buenos días para todos. Esta charla, ¿dónde la puedo encontrar? Diana, un cordial saludo, gracias por estar. La tenemos grabada y apenas terminemos el programa, yo la paso a la comunidad que tenemos en Fundación Proyecto Alma. Tú puedes, ahí está en el primer mensaje que yo envié, está cómo conectarse ustedes y cómo hacer parte de esa comunidad para que reciban
toda esta información, ¿no? Entonces, ahí la puedes encontrar. Bueno, por acá también, muchas gracias por Isadora. Gracias por tan valiosos aportes desde otras miradas. Isadora nos habla de muchas vidas, muchos sabios. Este es un libro muy interesante, escrito por un colega, el doctor Brian Weiss, donde habla pues acerca del tema de la reencarnación, que es un tema bien interesante que vamos a tocar. Aquí está un gran amigo, está con nosotros Fabio Cote desde Valledupar. Un gran abrazo, Fabio, médico con el cual terminé, y también está Jorge Neira. Un cordial saludo. Eh, Aquí nos dicen excelente información en este tema de la conciencia, y en este orden de ideas me reafirma sobre las dimensiones del ser, de la conciencia. Luzma Vega nos está diciendo esto. Gracias. De la que la conciencia está en la dimensión espiritual. Diana Rodríguez Angulo, básicamente la realidad es como una moneda con dos caras, una física y otra metafísica. La física como el reflejo, y la metafísica, la realidad eh, como el despertar del sueño, vivir en un sueño lúcido que nos permita modificar nuestra realidad. Es interesante esto que plantea acá Diana, porque siempre se ha dicho de que existe el bien y el mal como si fueran dos caras de una moneda, el yin y el yang. Pero dentro de esta concepción, por lo menos que yo reflexiono sobre esta orilla, considero que no hay separación, ¿cierto? Que son expresiones de la energía, y esa expresión de la energía tiene manifestaciones de diferente orden, ¿no? Pero que finalmente es uno, inseparable. No sé, alguno de los panelistas de los que han intervenido quieren decir algo al respecto. Bueno, Alejandro me lo dice aquí. Quisiera agregar que en refuerzo de la concepción del campo unificado, David Bohm habló del holo movimiento. Todo lo que hacemos. Repercute. Es correcto, sí, listo. Acá seguimos. Bueno. Muy valiosos aportes, María del Socorro Casadiego, gracias. Marino, desde Bogotá, nos dice, los felicito por regalarnos estos programas tan valiosos. Yo digo que tanto la mente, la conciencia y la memoria son estados funcionales del cerebro, son codimensiones. Bueno, aquí Eduardo Miranda nos está hablando acá. Hola Eduardo, un cordial saludo, un abrazo. Él está diciendo cuál es la diferencia entre consciente y conciencia. Eduardo, si tú puedes conectarte, muy bien, tú eres una autoridad en este tema, pues acá en Colombia, a través de tus estudios sobre la hipnosis, tu práctica clínica de tanto tiempo. Entonces, si tienes la oportunidad, Eduardo, por favor, ahí está. Conecta el micrófono, y gracias por estar, Eduardo. Un abrazo, hombre. Date sonido, Eduardo, tú lo puedes hacer. O si no, espérate y te busco aquí a ver dónde estás. ¿Me escuchas? Ya. Ok, bueno. Sí, muchas veces la gente confunde entre consciente, la manera como percibimos como los cinco sentidos, y la conciencia. La conciencia, pues, parte en el presente, en el hoy, siempre estamos viviendo algo del pasado, pero ese pasado no solo puede ser esta vida, sino supuestas vidas anteriores o ulteriores. El doctor Carlos Delgado, que no lo he visto hoy por acá, trajo a Raymond Moody, a William Shakespeare, el Colombo americano, una gran conferencia, y Brian Way estuvo dos veces acá, una vez en el anglo-colombiano, también allá en el William Shakespeare, y en el gimnasio moderno, fue a finales del siglo anterior. Y era una de las preguntas,
Eh, a nosotros siempre nos ha invadido qué hay después de la muerte. Y él nos hablaba, ¿no es cierto?, Raymond Moody, de las experiencias cercanas a la muerte, parecida a la que la doctora Lucía estaba narrando cuando tuvo un accidente. Y en vidas pasadas tiene que ver mucho con la conciencia. Un ente, ¿no es cierto?, que pertenece a un mundo que es espiritual, pero cuando uno le pregunta a gente calificada, antropólogos, arqueólogos, psiquiatras, qué hay más allá de qué hay más allá de esta vida personal, siempre dice que el ser humano es una unión entre dos dimensiones diferentes, la espiritual y la material. Esa es la experiencia de ellos. En vidas pasadas, cuando se hace terapia de vidas pasadas, el paciente es juez, testigo y parte. Solo uno es oyente, ¿no es cierto?, de lo que le están narrando. Pero tienen que ver mucho porque Raymond Moody también tiene un libro de vidas pasadas, de la terapia regresiva. Pero ese es un supuesto. Yo creo que todavía eh, es como una verdad que nos abarca a nosotros. Hacemos parte de ella, pero conservamos la personalidad, la individuación. Más o menos es la experiencia mía clínica allí en el consultorio. Gracias. No, Eduardo, muchísimas gracias. Y aprovecho ya que estás por aquí para hacerte una invitación si nos quieres acompañar en uno de estos diálogos, ¿no? Yo creo que sería bien interesante que habláramos acerca de este tema que siempre genera bastante interés. Yo voy a hacerles a ustedes, porque ya hemos llegado al final, quiero hacerles la invitación para el próximo programa. El próximo programa es vamos a tener un tema muy, muy interesante y tiene que ver con parte de lo que nosotros hablamos. Vamos a tocar el tema de la sincronicidad, la conexión a causal. Nada es azar en el universo. Eso también es una pregunta siempre, porque tenemos la tendencia coloquialmente de hablar de la buena, de la mala suerte. Ay, mire qué casualidad me encontré con fulano de tal. Mira qué casualidad que sucedió esto. Y el concepto, por supuesto, que nos planteaba Carl Gustav Jung y que ha tenido desarrollos es que nada es casual, que la casualidad no existe en el devenir del universo. Todo es resultado de una causalidad, ¿cierto? Hay una causa, hay una relación. Entonces, ¿qué tema tan interesante del que vamos a tocar la próxima semana? Un médico, perdona, Uriel, un médico psiquiatra que ha indagado mucho y que fue el de la terapia psicodélica. Hoy día están experimentando mucho con la psilocibina, la ketamina. Sí, ¿cómo Anteriormente, no? anteriormente con la que los mismos médicos psiquiatras hacen terapias, ¿no?, psicodélicas con este tipo de drogas. Y fíjate que aquí está, yo he encontrado un libro que es este, no sé si lo pueden leer, Más allá de la muerte, de Ajá. Stanislavski con su esposa Cristina. Y alguien que, si alguien está interesado en el tema porque trae un buen resumen y es considerado el mejor historiador del siglo anterior, es Arnold Toynbee. ¿Lo estás viendo? Sí, la vida después de la muerte, ¿cómo Sí. no? Entonces, Correcto. y tiene el tema de las vidas pasadas y de esta vida y la expectativa del ser humano de vidas ulteriores. Es bueno si vas a tocar ese tema, pues que la gente, si pueden adquirir ese tipo de conocimientos o ya a través de su experiencia personal en meditaciones o en las mismas terapias de vidas pasadas. Correcto, sí, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy, Mente Cuerpo, perdón, diálogos dominicales que también están invitados para Mente Cuerpo los jueves de 8 a 9. Mil y mil gracias a todos ustedes que estuvieron muy juiciosos. Aquí nos dice alguien, excelente tema de tratar la sincronicidad. Sí, claro, ese es un tema bien interesante. Isadora nos dice esto. Y Luz Ginette Guarnizo nos dice gracias a todos por el excelente conversatorio y sus puntos de vista de sus experiencias profesionales. A todos ustedes, mil y mil gracias. Que tengan un feliz día
y recuerden que el próximo domingo 15 de septiembre, nos vemos con el tema de la sincronicidad. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, gracias a todos. Gracias, encantada. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Doctor Melo, muchas gracias.